Y sin más, paso la palabra a la primera ponencia, que se trata de la empresa Faurecia y a su responsable de seguridad laboral, Mireia Esparza Rosano, que nos va a hablar sobre Faurecia Best Practice Contest, una iniciativa que están llevando a cabo en su empresa con una gran acogida. Mireia, cuando quieras, tienes la palabra. De acuerdo, voy a compartir la presentación. Lo primero de todo, agradeceros el que hayáis contado conmigo para la misma. Es la primera vez que me estreno como ponente en un seminario de este tipo, con lo cual espero hacerlo correctamente y disculparme si en algo me trabo, ¿de acuerdo? Vale, pues comenzando con la presentación, como bien decía Pedro, Faurecia Best Practice Contest. La verdad es que mientras he estado realizando la presentación me he dado cuenta que realmente el éxito de Faurecia era algo superior a lo que es este Best Practice Contest, del cual forma parte esta actividad. Y he decidido hacer un pequeño giro a la hora de realizar la presentación, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿cuál es el éxito más significativo en PRL que ha llevado a cabo Faurecia? Pues realmente su éxito principal ha sido crear una cultura preventiva cuyos cimientos son un conjunto de procesos y actividades estandarizados para todas las plantas del grupo, consiguiendo de esta manera que la seguridad laboral esté presente en el día a día de la planta y de la cual participen todos los miembros de las mismas, empezando por el operario de línea y acabando por el director de planta. ¿En qué pilares fundamentales se basan este conjunto de procesos y actividades? Bueno, pues por un lado el HSE Moment, que en la planta de Vitoria le hemos llamado HSEando día a día, porque a este tipo de actividades hemos decidido llamarles actividades HSEando, por ser un nombre un poco más atractivo para la gente. Por otro lado, el Risk Hunting o panel HSEando, las auditorías Core Team, las Transversal Memo, estandarización de la señalización de riesgos y el Best Practice Contest, que entraré un poquito más a fondo. Por un lado, el HSE Moment, ¿qué es esto? Bueno, pues el HSE Moment no es más que un mensaje de seguridad con el cual todos los días en la planta, cualquier reunión que se produce en la planta, empezando por las top 5 reuniones de inicio de turno de las líneas, comienzan esas reuniones presentando este mensaje. Y al igual que en cualquier reunión que se pueda llevar a cabo a lo largo de la jornada, bien con auditores, con proveedores, entre nosotros, pues reuniones especiales que podamos tener o las top 5 del comité de dirección. Actualmente, por ejemplo, estamos llevando a cabo una campaña de seguridad vial, con lo cual todos los mensajes van dirigidos a tratar un tema específico de la seguridad vial. Y normalmente utilizamos pues, frases con una rima o algo que llame la atención porque hemos comprobado con el tiempo que es la mejor manera de que al final los operarios se queden con el mensaje y recuerden cuál es el mensaje que les queremos transmitir. Además de esto, también es un mensaje que se coloca en todas las pantallas que hay en la planta, de manera que si tú vas al área social de la planta o según entras por la planta, lo primero que te encuentras es este mensaje de seguridad del día. El siguiente proceso sería el Risk Hunting o panel HSEando, que no es más que un panel en el cual que tenemos ubicado en mitad de la planta, el cual puede ser utilizado por cualquier operario de la planta, como digo, empezando desde el operario de línea y acabando por el director de planta. Es una manera de comunicar riesgos, pero hemos decidido eliminar el típico comunicado de riesgos en papel que al final el operario lo escribe, se lo pasa al gap leader al supervisor, el supervisor me lo trae a mí, yo lo llevo a mantenimiento, ingeniería o al departamento que corresponda y al final en ese proceso se termina perdiendo o en ocasiones se alarga demasiado el conseguir una solución para ese problema. De esta manera, en este panel, cualquier operario, cualquier persona que detecta un riesgo, viene al panel, lo escribe e indica la fecha y la hora en que lo ha detectado, el lugar exacto donde lo ha identificado y el encargado de esa zona de trabajo tiene que asegurarse de que en 2 horas la acción de contención de ese riesgo está implementada. Luego ya aparte decidiremos una acción de corrección a la cual le pondremos un plazo o una fecha y el director de planta y yo personalmente todos los días en nuestro face to face en el tour que hacemos por la planta revisamos este panel
para asegurarnos de que las acciones de contención se están cerrando en plazo, de hecho es un indicador que seguimos en la planta, y que las acciones de corrección se están terminando y finalizando también en plazo, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos las auditorías Corting. Las auditorías Corting son unas auditorías que se realizan mensualmente y que las realizan los propios operarios. El piloto de estas auditorías suele ser el supervisor de la zona de trabajo con un gap leader, que el gap leader es el encargado de un grupo autónomo de producción. Tenemos la planta dividida en varias áreas y cada mes un turno se encarga de realizar estas auditorías. En estas auditorías se realizan una serie de preguntas sobre seguridad. Cuando tenemos un tema caliente en la planta, un accidente, un riesgo que hemos detectado específico, etcétera, solemos ir modificando el cuestionario para adaptarlo a la situación concreta de ese mes. Y ahí simplemente de lo que se trata es de que mes a mes vayamos verificando que las condiciones de seguridad de nuestros puestos de trabajo se van manteniendo o si ha surgido un riesgo nuevo que no hemos identificado, que a través de esta auditoría nos sirva de herramienta para poder identificar ese nuevo riesgo. No deja de ser una ayuda más, igual que el risk hunting, para ir completando nuestra evaluación de riesgos e ir controlando todos los riesgos que tenemos en planta. Todas estas cosas que surgen en estas auditorías pasan a un plan de acciones común que se supervisa periódicamente por el supervisor del área y su responsable directo, bien sea el de UAP, logística, mantenimiento. En el caso de oficinas lo hacemos el director de planta y yo misma. Y una vez al mes, en las top 5 de dirección, revisamos que las auditorías se están realizando en plazo, que están las acciones metidas en el plan de acciones y que no hay ningún punto bloqueante en ninguna acción en concreto. Un poco para darle vida a este plan de acciones y para conseguir que los operarios vean que estamos cerrando las cosas que ahí nos están indicando que están mal y se motiven para seguir participando en este tipo de iniciativas y de actividades, al igual que en el panel HSEando. Por otro lado, tenemos la comunicación de las Transversal Memo, que esto ya entra más en juego también un poco la tarea de grupo. El grupo, cuando hay un accidente importante en una planta, y un accidente grave, muy grave o incluso mortal, crea una especie de lesson learned explicando qué es lo que ha pasado, el por qué, cómo estaba la situación anterior al accidente, cómo ha quedado después y qué acciones se han implementado. Nos lo pasan a todos los coordinadores o responsables de las diferentes plantas. Y en este caso, pues yo personalmente traduzco al castellano de una manera resumida toda esa información que nos han enviado, la comparto vía email con todos mis compañeros y luego en una carpeta HSEando que tengo con los gap líderes, la comparto igualmente para que ellos en las top 5, después del HC Moment, en caso de que haya una transversal memo para comunicar, la comuniquen también y hagan llegar a todos los operarios este tipo de accidente. Y a posteriori, en la top 5 de dirección, yo personalmente me encargo de comunicar este accidente en alguna planta del grupo y les paso una hojita a cada responsable de área para que evalúen si en su zona de trabajo puede existir este riesgo, si existe, si está bajo control o no, y respondan una serie de preguntas que les ayudan un poco a identificar si esto es así. Una vez realizada esta evaluación, en caso de que hayan identificado que, oye, pues sí que tenemos este riesgo, pero no tenemos bajo control, o sí lo tenemos bajo control, pero podríamos incluso hacer alguna actividad de mejora, pasamos esas acciones a un plan de acciones común que revisamos en el top 5 de dirección todos los viernes y aplicamos estas acciones para intentar evitar que este accidente que se ha visto, que tiene una serie de circunstancias que se pueden repetir en otros sitios, al menos en nuestra planta podamos evitarlo. Tenemos un panel en la zona de top 5 donde ahí comunicamos a todo el personal, informamos de las últimas 5 alertas que tenemos presentes y el plan de acciones. Y estas alertas también se ponen en las pantallas del área social, de la entrada de la planta, etcétera, para que también sea una información que esté patente y que cualquier persona que nos visite o cualquier persona que trabaje en Faurecia, si no le ha llegado la información por una vía, le llegue por otra.
Luego pasamos a lo que es estandarización de la señalización de riesgos y en este caso me he centrado en un tipo de riesgos específicos, ¿vale? Aquí hablamos de riesgos de atrapamiento por manipulación manual de herramientas. Entonces, hemos estandarizado cómo señalizar esos riesgos para que cualquier operario que esté en planta pueda identificar rápidamente cuando esté trabajando con un útil o con una herramienta específica cuáles son las zonas seguras de manipulación de esa herramienta y cuáles son las zonas de riesgo. En este caso, las zonas de riesgo las señalizamos en rojo, negro y amarillo y como podéis ver en la primera fotografía, también ponemos una pequeña señal de stop que indica el punto específico de atrapamiento que hay en toda esa zona. Y en verde señalizamos las zonas seguras de donde tú puedes manipular la herramienta sin tener ningún tipo de problema y asegurando que no vas a tener ningún tipo de atrapamiento o de accidente. Lo mismo con los carros, con los que desplazamos el material, etc. Y por último, llegamos a lo que da título a esta presentación, el Faurecia Best Practice Contest, ¿de acuerdo? Esto es un concurso que ha creado Faurecia de Best Practices que hacemos todos los meses y en el área de HSE se ha especificado y se ha hecho un área especial llamado HSE Repository of Knowledge y el procedimiento es el siguiente. Inicialmente, los HEC managers de las diferentes divisiones deciden un tema específico sobre el que vamos a presentar best practices ese mes el resto de plantas. Nos informan de cuál es el tema, nos dan un plazo y en ese plazo nosotros identificamos en nuestra planta qué best practice tenemos respecto a ese tema concreto y lo colgamos en una carpeta abierta específicamente para ello en Teams. A posteriori, una vez finalizado el plazo, los HSE Division Managers seleccionan cuáles son las mejores best practices que se han identificado ese mes. Normalmente suelen ser 2 o 3 y nos convocan a una reunión final en la cual las plantas ganadoras presentan in situ a través de vídeo cómo se llevan a cabo esas best practices, qué tipo de best practices son, explican el procedimiento o cómo las han implementado. No es necesario que sean grandes ideas, grandes cosas que requieran mucha inversión. A veces las cosas más sencillas son las que mejor funcionan. Y finalmente se abre una ronda de preguntas para que el resto de plantas, en caso de que tengamos dudas, nos interese la best practice, etcétera, podamos consultar el cómo se ha implementado o de qué manera o cualquier cosa que nos pueda ser de interés para poder implementarlo también en nuestras plantas. Y para ello, pues os voy a presentar un par de ejemplos de esas ideas, ¿vale? En este caso, el tema era seguridad en los almacenes logísticos. La verdad es que este año se han centrado mucho en todos los riesgos en el área de logística. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros en Asientos del Norte, principalmente lo que presentamos es en una zona concreta que tenemos llamada Incoming, que es donde hacemos todas las revisiones de calidad de material que llega defectuoso o que se ha caído en las descargas, etcétera. Tenemos una zona de especial riesgo porque se está continuamente metiéndose y sacándose material, bien con carretilla, bien un operario con traspaleta. Normalmente en esta zona también suelen trabajar una empresa externa. Entonces nosotros lo que tenemos es una especie de vallas móviles que bloquean ese pasillo en concreto para cortar provisionalmente la circulación en el mismo y desviarla hacia otro lado y asegurar que ese trabajo que se esté realizando en ese momento en esa zona sea seguro. Y por último, esta especie de tótem, ¿no? El tema era circulación segura en los almacenes, en este caso para personas. Y pues, por ejemplo, nosotros nos veíamos que en muchas ocasiones disponentes de logística, supervisores, yo misma para realizar una auditoría, teníamos que desplazarnos por mitad del almacén haciéndonos visibles únicamente con el chaleco amarillo. Entonces creamos esta especie de tótem con un stop y con una señal luminosa con el cual nos desplazamos a lo largo del almacén para hacernos más visibles e incluso si estamos en un pasillo podemos colocarlo al principio del pasillo para que los carretilleros que vayan a entrar a esa zona antes de entrar vean rápidamente que hay una persona en esa zona realizando algún tipo de trabajo. Simplemente se trata de hacer más visible a la persona que necesita estar dentro de un almacén y evitar el riesgo de atropello que eso puede llevar. Y con esto, ¿qué es lo que ha conseguido Faurecia? Bueno, pues a mí me gusta mucho esta frase, la seguridad es cosa de todos y de que todos somos una cadena y cada uno somos un eslabón importante de la misma.
Entonces, yo considero que Favorecia, con este conjunto de actividades, lo que ha conseguido es que todos los miembros de la planta participen de la identificación de riesgos y del control de los riesgos dentro de la planta, que todos a una trabajemos en lo que es seguridad laboral y que no quede esa labor exclusivamente en la tarea del técnico de prevención de riesgos laborales. Y pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias, Mireia. Y para ser tu primera vez, pareces toda una profesional. Así que Muchas puedes gracias. animarte a hacer muchas más presentaciones en el futuro. Y con lo que Muchas me gracias. quedo es con lo último que decías, la importancia de implicar a todos los trabajadores, que no piensen que lo de la seguridad laboral solo forma parte de los de PRL, sino que al final es un tema de todos. Y bueno, pues a través de concursos y de este tipo de iniciativas es más fácil involucrar a los trabajadores en este tipo de acciones. Por tanto, Eso es. enhorabuena por la buena práctica.